Bienvenidos al podcast Disruptivamente. Mi nombre es Carlos de Planea Marketing. Me encuentro junto a Paul. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo está, Carlos? Muy bien, contento de que estés acá con nosotros. Lo primero que quiero saber, que me digas qué haces, qué te dedicas, cómo te ganas la vida. Bueno, te cuento que ya son varios años que me dedico a trabajar con jóvenes, es lo que más me apasiona, ¿no? Aunque mi expertise o mi desarrollo ha sido siempre en el ámbito empresarial y en el emprendimiento. Pero estos últimos 15 años me he dedicado a trabajar con jóvenes, específicamente en el proceso de orientación vocacional. Ha sido como la parte fuerte. No fue algo que planeé, pero me di cuenta que ahí había una necesidad muy grande en ayudar a los jóvenes en ese proceso de decisión. Y bueno, me convertí como en ese puente para que encuentren su destino, ¿no? Los jóvenes. A eso me dedico. Qué bueno, cuéntanos cómo, o sea, cómo diste con eso, porque me hablaste antes Sí, que hacías diversas cosas, emprendedor. ¿Cómo llegas tú a decir, oye, quiero hacer esto? bueno, y en un momento de mi vida, uno de los negocios que tenía era un restaurante y terminé cerrando el negocio por decisión. En el restaurante estaba unido a una discoteca, eh, pero por situaciones que me llevaron a evaluarme si yo quería seguir viviendo esa vida nocturna, tenía que negociar temas en mi familia y yo empecé a poner como valores, los valores más importantes para mí, que es la familia. Entonces yo decidí cerrar la discoteca, pero ¿qué pasa? Que la discoteca era lo que me generaba más dinero y por consiguiente terminé cerrando el restaurante. Fue como un dominó. Y en ese momento me quedé prácticamente sin nada, empezar de nuevo, ¿no? Y como mi expertise siempre ha sido arrancar y emprender, empecé en temas inmobiliarios, desarrollar proyectos de desarrollo inmobiliario y en ese momento me invitaron a un grupo de la iglesia para trabajar con jóvenes. En realidad no era algo que estaba planeado, ¿no? Y ahí fue donde tuve como el primer contacto con los jóvenes. Me acuerdo que la directora, era una señora bastante mayor, me dijo que ella veía algo en mí, que yo tenía como una magia con los jóvenes, que por qué no me dedicaba a eso. La verdad que eso nunca me había puesto a pensar que podía ser una posibilidad. Y bueno, de ahí empezó como los primeros 10 años, o 7 o 8 años, lo hacía muy altruista, ¿no? Yo seguía con los negocios, pero esto lo hacía como en tiempos fuera de mis labores profesionales, ¿no? Hasta que un día me decidí de una manera cómo podía hacer para ayudar más a los jóvenes. Y empecé investigar sobre el tema del coaching. Empezó como ese tema del coaching Ujú. a sonar. Y ahí fue donde la primera vez que averigüé qué significaba ser un coach. Y terminé estudiando en Buenos Aires, en Argentina, coaching ontológico. Me hice varios viajes y ahí empezó todo el proceso. Cuando yo regreso, yo tenía un negocio de alarmas de sistemas de seguridad. Ese fue prácticamente mi último negocio eh, a nivel empresarial. Y empecé a hacer las dos cosas paralelas. Pero veía que cada vez tenía más trabajo en lo que estaba haciendo. Fue una cosa como que fue llevándome más, hasta que tuve que tomar una decisión que hacía, cerraba algo, o algo tenía que hacer. Así que me dediqué a hacer el paso de trabajar con jóvenes en ese proceso. Sin embargo, el tema de orientación vocacional vino hasta después, porque me di cuenta de que gran parte de los problemas hoy emocionales de la juventud, delincuencia, problemas de suicidio, todos esos análisis que se debía a que los jóvenes no sabían qué querían hacer con el futuro. O sea, un tema de decisión, de saber cómo se podían enfrentar hacia el futuro. Parece mentira, pero los jóvenes hoy en día tienen mucho acceso, pero poca opción, o sea, poca información hacia ellos mismos. Todo es más externo, ¿no? Y bueno, empecé con el programa de orientación vocacional, muy básicamente, y una cosa fue llevando a la otra y me fui prácticamente especializando. Yo calculo que ya en estos últimos 10 años
He trabajado con más de 30.000 jóvenes Wow. en todos estos 10 últimos años, diría, ¿no? Así que bueno, eso es. Cuando hablas de jóvenes, ¿desde qué edad hasta qué edad? Sí, es buena la pregunta porque a veces ven los jóvenes temas como muy chiquitos, ¿no? Más Ujú, 13, 14. A veces me claro. llaman mamá, mi hijo tiene 12 años, 13 años. Yo, déjelo crecer, todavía le falta mucho por hacer, Ok. ¿no? Entonces, pero los jóvenes ideales son de los 16 hacia arriba, 16, 17, 18. Ahora estoy trabajando con muchos jóvenes de 20, 22 años, Ok. porque hay una estadística que los jóvenes a los 2 primeros años dejan de estudiar, se cambian de carrera y eso representa un porcentaje muy alto. Hay muchos jóvenes que terminan la universidad y tampoco arrancan, se quedan allí Wow. porque simplemente hacen algo por hacerlo. Claro. No lo están haciendo por un Porque compromiso. fueron influenciados o porque Exacto, el papá lo quería, que exacto, hiciera esto y exacto, exacto, exacto. pasa esto mucho. Bastante. Mira que las estadísticas muestran que casi el 58% Wow. de los jóvenes, los 2 primeros años, o dejan de estudiar o se cambian de carrera. Entonces, eso es una estadística muy alta. Pero el problema más grande es la afectación emocional que ocurre ahí a esos jóvenes. A los jóvenes en ese momento, cuando tienen que tomar una decisión, sienten que le fallaron a sus papás, que sus papás invirtieron dinero, Claro. sienten que se equivocaron Ujú. y el tema de la resiliencia es un tema que por alguna razón en esta generación no se les ha permitido fallar. O sea, los papás han influido mucho en ayudar a los hijos que no pasen por momentos difíciles. Wow. Y eso es algo que no pasaba hace 30 años. Antes tú te equivocabas y bueno, tenías que Emprendías. seguir adelante. Me Claro. explico. Pero hoy en día no sé en qué momento nos compramos esa idea porque De que errar es malo. de que errar es malo, de que hay Es que... malo si me equivoco. Exacto. Por eso Entonces, no lo intento. Entonces al final exacto. nunca intentamos nada porque tenemos miedo a fracasar. Es Pero correcto. los fracasos son los que... Fracaso, y una te tiene que pegar. No, es que los fracasos son parte de la enseñanza. Si tú no te atreves, Así sea para mejorar, no evolucionar a importa. algún punto que estás desarrollando. No importa. El tema es que si tú no te atreves, estás en cero. Si tú lo intentas, tienes 50% de probabilidades que algo suceda. Total. Entonces, ahí yo siempre le invito a los jóvenes, dale, empújate, Por porque supuesto. nadie triunfa sin antes no ha fallado. Por Todo el mundo supuesto. necesita fallar para poder entonces, por eso no me gusta la palabra fracaso. Yo lo pongo como falla, O- una falla en el intento. ok. Fracaso es como un sentimiento de que no voy a seguir adelante, De derrota. de derrota, y eso no es así. Un fracaso, Tú no- puedes fallar con una visión de victoria. exacto, es totalmente diferente. Yo creo que hay que cambiar el lenguaje. Claro, por supuesto. Pero ¿qué tú opinas de estos padres? O sea, a veces uno como papá, eso, pues quiere influenciar a su hijo. ¿Qué tú opinas sobre eso? O sea, ¿qué tú piensas que es mejor? ¿Qué le dirías a esos papás que no dejan que sus hijos como que cometan esos errores? O sea, que lo intenten, que Por eso te tengan su decía propio... que hoy en día no sé en qué momento los padres de hoy se han comprado el cuento de que no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé, pero lo que nosotros pasamos fue lo que nos enseñó a estar donde estamos. Total. Entonces les quitamos esa posibilidad. O más bien no es que se la quitamos, se la postergamos. Ujú. Porque en vez de vivir esa experiencia a los 15, 16, 17 años, lo terminas viviendo a los 25, 28. Por eso que los chicos Tarde o temprano. se tardan en salir de las casas, de comprometerse. Y eso también es a nivel cultural. A nivel hispano, somos muy de proteger a nuestros hijos. Ujú, Si nos vamos a América, tú ves que los chicos a los 17, 18 años se van de casa ujú. y ya nunca más regresan. No sé qué será mejor o peor, porque por un lado también hay como se desvinculan de sus padres y los latinos somos de estar más unidos con la familia, pero no les enseñan a poder subsistir o vivir por ellos mismos. Y yo creo que eso es algo que hay que aprender, hay que cambiar un poco esa mentalidad. Claro, hablaste de algo importante que he escuchado, que es el tema de que, o sea, tarde o temprano tienes que ser responsable de tu vida. Entonces, si, ¿qué tú opinas de ese tema? ¿Cómo podemos ser responsables? ¿Consideras que es algo que tenemos que ejecutar? ¿Cómo llegamos a ese punto? Lo que pasa es que por naturaleza no es preferible
que alguien me solucione mis temas. Claro. Eso digo, todo el La mundo, la escuela, los escuela, maestros me enseñan a mí, yo solamente voy a que ellos me enseñen y ya me siento, escucho, no sé qué. claro, pero esa dinámica hace como que uno se vuelva más perezoso en el sentido de que no se compromete con las cosas y por eso te digo que se retrasa más en el tiempo, se retrasa en madurar, en asumir compromisos, en cambiar asumir riesgos. Y bueno, eso es lo que está pasando, yo diría que con esta generación en estos momentos. Es una generación que tiene muchas posibilidades que no se tenían hace 30 años. Es una generación que diría que tiene más fácil triunfar, porque es que tienes todo a la mano. O sea, tienes todo para poder hacer las cosas mucho. A mí me tocaba ir a una biblioteca a buscar información por libros. Aquí ahora tú entras y encuentras la información. O sea, tienes Totalmente. acceso a más información. Claro. Entonces, pero ese tema de tener tanta información, si tú no das los pasos, no queda en nada. Es que exacto, el tema es que no saben por dónde empezar, o sea, no sabemos a veces tenemos una idea, pero no sabemos cómo concretarla, o sea, no sabemos cómo, dónde empiezo, qué hago, qué no hago. Yo por lo menos tengo, o sea, tengo familiares que ellos están estudiando, son jóvenes también, de hecho menores que yo. Tengo uno que trabaja en Adidas. Estas empresas grandes están como que tomando ese talento joven. ¿Qué tú opinas de ese talento joven? Por ejemplo, ¿tú crees que las empresas, las marcas, deberían de tener por lo menos alguien joven per se siempre o cómo tú lo volteas a ver en ese aspecto? Yo O creo sea, que, porque no sé si lo ves de un ámbito general como que todos los jóvenes, porque no creo que sean todos los jóvenes. Hay gente que sí es dinámica, o sea, es que, bueno, dedicada. tienes que tener un perfil definitivamente para el puesto. Yo creo en la juventud, creo que los jóvenes son muy recursivos. A mí me impresiona la forma de pensar de los jóvenes hoy. O Ujú, sea, muchos son conscientes que no saben todo, pero saben dónde buscar la información para poder avanzar. ujú. Y nuestra generación era una generación que tenía que saber las cosas para poder avanzar. Entonces, hoy un joven realmente no se preocupa tanto en ser un especialista en algo, sino más bien saber quién sabe para yo poder accesar a esas personas, ¿no? Entonces yo creo en los jóvenes y creo que los jóvenes definitivamente tienen un papel protagónico en la historia. Este, y veo que las multinacionales, las empresas, están buscando esos talentos. Sí, Pero vuelvo y repito, no son todos, son simplemente los que quieren comerse el mundo y los que quieren conquistarlo. Y bueno, me encanta hablar con esos jóvenes que los veo que tienen ese ímpetu, ese deseo. Chuleta, me recuerda tanto a mi edad, cuando tenía esa edad, 13 14 15 años, 16 años, que quería hacer tantas cosas en mi vida. Y bueno, yo todavía sigo con ese ímpetu, ¿no? No se ha acabado claro, por todavía. supuesto. ¿Qué estrategia estás utilizando para trabajar con un joven? O sea, para llevarlo de un punto a otro, que descubra este sueño o su vocación, digamos. Bueno, mira que yo he explorado mucho el tema de la tecnología y creo que fuera de nuestras cámaras y todo lo que estábamos hablando, a mí me cuesta la parte tecnológica, me cuesta, pero soy consciente que el mundo hacia el futuro está en base a la tecnología. Y entonces yo he desarrollado una plataforma donde los chicos a través de una dinámica desafiante, donde juegan, donde los hace pensar, donde los hace ver las cosas de una manera diferente, logran de una manera divertida, sin que sientan que los están evaluando, encontrar su vocación, encontrar qué estudiar y dónde encontrarse en ese futuro realizando algo. Esta es una plataforma que yo venía desarrollando primero en mi mente hace más de 10 años atrás. Cuando yo empecé con los jóvenes, yo decía, yo quiero tener algo que permita llegar a todo el mundo, no que simplemente se concentre en un lugar. Y yo desde ese tiempo sabía que la tecnología iba a permitir hacerlo. Y bueno, ese tiempo llegó. La pandemia realmente me permitió hacer un alto para poder desarrollar todos los guiones, trabajar. Tuve un año y medio trabajando Wow. en los guiones, en la plataforma, en las grabaciones. Este,
y bueno, el año pasado, en octubre, se lanzó como un programa, esa plataforma se llama Vocación SOS, y es una plataforma que está en modelo beta en este momento, y espero de aquí a final de año ya como lanzarla ya formalmente a los mercados de Latinoamérica, ¿no? Con esta plataforma entonces, o sea, lo que me encanta, lo que me comentaste antes de estar acá, como hablaste sobre ella, te dije que era, o sea, yo lo veo como que, wow, esto es oro. O sea, literalmente me parece una herramienta muy interesante. Em, que dame un ejemplo de, por ejemplo, o sea, la primera etapa, o sea, cómo es o dame una operación que tengas como para que la gente tenga una noción de qué tan interactiva puede ser. Bueno, o sea, la plataforma está dividida en seis espacios, ¿no? Pero las partes principales están divididas en una que se llama Travesía del Tiempo y te hablo solamente con eso. Porque nuestras actividades cuando somos niños juegan un papel muy importante para lo que tú vas a hacer cuando seas grande. Porque cuando uno es niño, uno no piensa que tiene que pagar cuentas, que tiene familia. Uno cuando es niño juega y se divierte. Y Totalmente. poder encontrar la esencia de eso que te movía, que te levantaba, que te divertía, y convertirlo en una profesión, ese es el reto y el desafío más grande que existe. No le prestamos importancia. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo jugaba a ser bombero cuando era niño, no quiere decir que voy a ser bombero cuando sea grande, pero voy a tener una incidencia muy fuerte en querer ayudar a la gente. Porque el bombero, ¿qué hace? Ayuda a la gente, se desafía, le gusta la adrenalina, hay ciertas características. Y eso es lo que más seguramente es lo que le apasiona. Entonces yo tengo que buscar una profesión que tenga esas características para que haga un match. Para Ok. yo sentirme todos los días que me levanto en mi cama que yo no estoy trabajando. Y si me pagan por eso, imagínate, belleza. Eso yo creo que es el objetivo, ¿no? Y bueno, Claro. te pongo ese es uno de los primeros partes de esto, descubrir a través de un viaje en el tiempo que hacemos en la dinámica, hacemos un viaje en el tiempo cuando eras niño, qué hacías, y hacemos unos ejercicios donde te conectas a tu niñez. Y ahí empiezas a recordar cosas que habías dejado olvidadas. Claro. Y de allí empiezas a construir como un mapa. Yo le llamo como un rompecabezas, que las piezas las tienes adentro, las sacas afuera y las empiezas a acomodar de tal manera que puedas ver la imagen completa del profesional que quieres ser. De eso más o menos es la dinámica, ¿no? Wow, háblame de, no sé, uno, dos, tres pasos fáciles, o sea, que yo pueda hacer ya, para intentar conectar con ese niño, esa pasión que tenía antes, o sea, de Eh, repente hablar con mi mamá. bueno, mira, uno de los ejercicios que se hacen allí, que se llama Rescatando el Niño Interior, yo les pido que busquen fotos de su niñez, porque cuando uno ve una foto, uno se acuerda cómo estaba disfrazado, que estaba vestido, que si Claro, era una fiesta. Entonces, ese momento de ver la foto, yo les pido que escriban cómo se ven y qué sentían en ese momento. Como que empiecen a sacar eso. Y eso inmediatamente te activa los recuerdos. Ese es un ejercicio. Y el otro, preguntarle a tus papás qué usualmente tú hacías cuando eras niño. Porque uno cuando ya es grande se olvida de eso. Pero tu sí, papá te dice, no, totalmente, hombre, tú te pasabas rayándome la pared en la casa y tenías que estar pintándola. Y resulta que tú eres un pintor o eres muy creativo, ¿me explico? totalmente. Entonces ahí empiezas tú a rescatar esas información que son valiosas. Mira que yo le hice esa pregunta a mi mamá, porque precisamente como que creo que lo vi en un video, obviamente le pregunté, ella me dijo que me decían mudo. Y Mudo. imagínate, o sea, cuando iba caminando con ella por la calle, ¿sabes? La gente saluda, hola, ¿cómo estás? Ay, mira, Carlos, no sé qué. Y yo como que no hablaba, pues. Y, o sea, era constante, personas que de repente no, o sea, no me conocían per se, pero sí la conocían a ella y decían como, oye, pero él no habla. Claro, Y claro. era como que el mudo, pues. Claro, claro. Y algo que, digo, me ayuda de cierta manera como que, oye, lo irónico de la vida. Hoy día, digamos que me gusta intentar comunicar en redes sociales y todas estas cosas, ¿no? Pero mira algo que yo veo en ti, de las conversaciones que hemos tenido aquí muy rápidamente, que tú eres una persona que sabes escuchar.
tú escuchas las palabras y los detalles. Y eso es un talento que posiblemente lo tenías desde niño. Eso que te decían mudo es porque eras observador, observabas los detalles y por eso te abría como un compás de crear cosas que otros no veían. Me explico, ese espíritu de querer un poco más. Eso viene desde niño. Lo que pasa es que uno no le presta atención, me explico. Y yo prácticamente en nuestra conversación desde que arrancamos he visto que tienes ese talento, me explico. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que hay que prestarle atención, a esos detallitos. Gracias, gracias. La verdad que no lo había pensado, pero sí, me siento pues contento con que puedas ver eso, ¿no? Y digo, también me ayuda como que a analizarme y tener como que ese análisis propio, pues. Algo que de repente no había visto como tal, ¿no? Em, Vamos a hablar referente al... Porque tú hablaste de algo importante, eh, pero la mayoría de las personas que me ven son emprendedores, son dueños de negocio, son líderes de equipo. ¿Cómo hacemos? Porque hace rato mencionaste el tema de que no lo vean como un trabajo. Claro. O sea, ¿cómo tú logras, o qué consejos nos puedes dar, o qué consejos le puedes dar a ese líder que tiene un equipo que necesita que ese equipo tenga la misma visión? O sea, y en pocas palabras, em, no verlo como un trabajo per se, sino como eh, motivado. ¿Cómo hacemos que nuestro equipo se motive? Bueno, yo pienso que iría un paso más atrás el tema de la selección. Ok. A veces contratamos a las personas por contratarlas. Y uno debe, o sea, te pongo este ejemplo. Ujú. Cuando uno jugaba fútbol pequeñito y hacíamos el pique, ese de que, bueno, íbamos a picar, y habían 20 personas, uno siempre empezaba a picar a la gente ¿Qué que más talento más tenía? ¿Qué más talentos tiene, jugaba? correcto. Entonces, A los a mejores. los mejores, siempre ibas dejando a los últimos ahí Sí, que... Entonces, uno mismo va detectando quién, entonces uno sabe seleccionar, pero esa misma experiencia a veces no la hacemos en las empresas. No seleccionamos a las personas, no nos tomamos el tiempo de seleccionar a las personas que tienen los talentos. Y una cosa es tener un buen hoja de vida, un buen claro. currículo, y otra es tener los talentos que requiere la profesión. Entonces, yo creo que para desarrollar un equipo de alto desempeño necesita tener un buen equipo. Primero, después compartir la visión. Y esa visión significa esto es lo que queremos lograr. Pero si tú ya de antemano tienes un buen equipo, es más fácil poder venderle la visión y que todos se unan hacia el mismo objetivo. Y ahí empieza uno el proceso de desarrollar equipos de alto desempeño. El desafío está cuando tú tienes un equipo que no tiene la misma visión, que no tiene los mismos talentos y cómo los convierte. Y muchas veces te toca hacer cambios, hacer cambios. Si cambian en los jugadores de fútbol y los Claro. cambian y se cambian Relevo releva generacional. general, ¿por qué no lo vas a hacer en la organización? También lo Claro. tienes que hacer. Entonces, si eres tú uno de los jugadores, tienes que estar abierto aprender, a cambiar y adaptarte. Que esa es la gran ventaja que tenemos todos los seres humanos, tenemos esa capacidad. Pero tú no consideras que a veces uno mismo como líder, a veces es como su... O sea, lo que hace que el negocio muchas veces se esté estancado como tal. O sea, o cómo lo volteas a ver tú, porque por ejemplo, o sea, a veces estamos tan ocupados en la operación, porque a mí me ha tocado trabajar de empresarios, sin número de empresarios que he trabajado, y a veces están tan ocupados en la operación que su personal no sabe el objetivo, el enfoque que tienes como líder. O sea, si tú no te preocupas por comunicarlo, Bueno, una cosa curiosa, ¿no? Yo a veces tengo la oportunidad que yo trabajo más con jóvenes, pero como mi trayectoria empresarial no la puedo dejar a un lado, claro. a veces me llaman gente para que los asesoren en consultoría. Y hace poco, ahora mismo estoy trabajando con una chica joven también, que la están llevando a un nivel gerencial. Entonces yo estoy trabajando en su skill, en todas sus habilidades para desarrollar todas esas cosas. Y una de las cosas que vi es que a veces la visión de los propietarios, dueños, no se las transmiten de una manera correcta.
y los empleados o los colaboradores están pensando en otra. No hay una sintonía. ¿Cómo podemos transmitir esta? Bueno, hay que ser sinceros y decirle, mira, ¿qué es lo más importante que persigo yo en mi profesión, en mi empresa? Por ejemplo, esta persona, para ella lo más valioso es el cliente y el servicio. Pero cuando yo hice mi research con los empleados, ellos están pensando que es la facturación, porque ella Ok, siempre está presionando en la facturación. Pero resulta que cuando yo le digo la facturación, no, sino el servicio. Entonces hay como un diálogo ahí que no está correcto. claro, Ellos piensan que es vender y ella es servicio. Ella dice, totalmente no, diferente. totalmente diferente. Entonces, claro, servir genera dinero. Entonces es ese tema. ¿Qué consecuencias tengo yo si yo no sirvo bien, si no hago un buen trabajo? No voy a tener ingresos. Totalmente. Entonces es un tema de comunicar esa visión de una manera correcta. ¿Qué es el research? ¿Hablaste algo sobre Research es como la research? investigación. O sea, Ok, ok, la búsqueda. sí, la búsqueda, Ok, ya correcto. entiendo. O sea, tú le preguntas o sea, tú haces preguntas individuales. Sí, en algunos casos, dependiendo con el que estoy trabajando en ese momento, pero a veces me salen que tal persona, otra persona, entonces bueno, hago algunas conversaciones y genero unas conclusiones sobre las recomendaciones que yo veo en que se pueden hacer, ¿no? En las empresas normalmente se vive bastante estrés, o sea, se vive bastante, o sea, nos encontramos abrumados realizando tareas que precisamente son para generar y etcétera. ¿Cómo podemos no transmitirle ese estrés a los empleados, que los empleados o el miembro de tu equipo no estén con constante estrés y que eso no influya por ejemplo, el cliente final? Mira, yo lo vería desde el tema de la gestión, esa gestión emocional, es como, diría que puedan de alguna manera administrar primero los pensamientos, administrar sus emociones, pero todos vivimos en un mundo estresado. El tema es que se necesita también tener un equilibrio en las cosas que uno hace, ¿no? Entonces, yo veo bastante un tema a nivel empresarial que a veces hay una presión por el tema de la facturación o de los ingresos, porque con eso se paga todas las cuentas, ¿no? Claro, Pero también uno tiene que tener un equilibrio también de que los colaboradores se sientan bien, a gusto, porque eso es lo único que hace que permanezcan en una organización, si no se sienten que siempre los llevan presionados. claro. Entonces hay que tener un equilibrio y cuando yo veo en una organización que tienen que trabajar más tiempo de lo normal, como me decía un tío mío hace muchos años, si tú tienes que hacer eso, tienes que hacerte una evaluación si es que no estás teniendo la competencia, necesitas aprender nuevas metodologías para ayudarte o no estás siendo eficiente o no quieres ir para tu casa, te prefieres quedar ahí. Me explico. Entonces hay que hacerse una autoevaluación uno mismo en ese sentido. O sea, cuando hablas de trabajar de más, o no, no entendí Sí, sí, exactamente. cuando por ejemplo, muchas veces el nivel de estrés se aumenta por La carga, la carga, sobrecarga. esa sobrecarga. Pero hay que hacer evaluación si qué es lo que está sucediendo. Si hay un tema de mal manejo por competencias, o sea, que no saben cómo desarrollar las cosas de una mejor, más eficientes, Ok, ya entiendo. y o sencillamente las personas son más lentas porque realmente quieren permanecer más tiempo porque no quieren irse para su casa. Ya O sea, hay entiendo. que buscar cuál es la razón por la cual la gente no quiere tener un equilibrio en su vida. Porque no solamente es trabajar, también hay que tener otras cosas, ¿no? Ya entiendo. Em, por ejemplo, yo veo a veces empresas que tienen, o sea, tienen esta incertidumbre de, ok, siento que tengo un buen equipo, pero quisiera explotar esas habilidades de cada uno. Quisiera enfocarme, o sea, ¿cómo tú lo volteas a ver? ¿Qué tú me dirías si yo tengo un equipo y yo quiero como que potenciar sus habilidades? Bueno, primero tendría que hacer una evaluación individualmente, ¿no? ¿Cuáles son los talentos y las habilidades que realmente posee cada persona? Primero tengo que echar para atrás. ¿Cuáles son las habilidades y talentos que yo requiero para un puesto? Un ejemplo,
trabajo en una inmobiliaria, bienes raíz, ¿qué perfil necesito tener? Una persona que sepa escuchar, una persona que sepa de cómo manejar la parte interpersonal, cómo poder persuadir, cómo poder hablar. Hay muchas cosas, dominio del idioma, muchas cosas. Primero, necesito saber cuáles son los requisitos de ese puesto. Y segundo, si a mí esa persona que está trabajando conmigo cumple con eso. Y si no Claro. cumple, entonces yo tengo que darle la opción de que la persona se prepare en un tiempo para que lo pueda hacer o ser movido o reemplazado en otro puesto, en otro Ok, lugar. Porque hay veces que uno está en un puesto equivocado, está en un lugar que no es, que no le corresponde, ¿no? O ok. sea, en realidad uno no tiene que sabérselas todas, pero lo importante es saber dónde tú debes estar para poder brillar. Eso yo creo que es lo más importante. ¿Qué tú opinas sobre el tema de, por ejemplo, delegar tareas? O sea, delegar. Por ejemplo, yo estoy en una empresa o un equipo X y tú consideras que miembros del equipo, digamos, fulanito de tal, debe tener una responsabilidad en esa área, que yo sé que tú eres el mejor en esa área. Le doy una responsabilidad a fulanito, o sea, tú eres responsable de esta área, o yo estoy ahí como que viendo qué no hace, qué sí hace. Bueno, ¿Cómo lo bueno, eso ya es podemos? un tema de confianza. Me explico, porque si yo tengo que estar encima de una persona, aunque yo considere que la persona tiene la... Supongamos que sí confía. Supongamos que sí confía, yo confío en él. Supongamos que es una empresa familiar. Hay confianza. ¿Cómo lo volteas a ver tú puntualmente? ¿Consideras que es mejor para potenciar a a ese miembro de mi equipo dándole responsabilidades o sin darle responsabilidad? Que él tenga que venir a mí, pedirme permiso y decirme, oye, necesito tal cosa. ¿Qué tú crees que es mejor? Es que yo creo que eso también depende la personalidad del individuo, del colaborador o la persona, porque hay personas que funcionan mejor por tareas, por metas o por logros, Ok, que por estar dándole como un feedback o sea, un seguimiento. Pero hay personas que necesitan del seguimiento como para una orientación de saber si está bien o está mal. ¿Me ok. explico? Entonces eso parte desde la personalidad. Pero si tú no puedes identificar a tu colaborador qué tipo de personalidad tiene y estás haciendo lo contrario, lo único que vas a tener es un cortocircuito. La persona no se va a sentir bien y posiblemente hasta se vaya de la empresa porque se siente presionado cuando lo que está esperando es que tú le permitas que avanzar y lograr metas y demostrarte que es capaz. Entonces eso depende mucho de la personalidad. Por eso te digo que el tema de la selección es bien importante y también tiene que ver con uno mismo. Porque si yo soy propietario de una empresa y a mí me gusta estar dándole seguimiento a las personas y contrato a una persona que no le gusta que le estén dando seguimiento, eso no va para ningún lado. Eso es como un matrimonio. O sea, no va para ningún lado porque no nos estamos entendiendo. Entonces, eso yo creo que viene por ahí, viene por esa parte, ¿no? Claro, o sea, pero como a mí personalmente me gusta, o sea, me gusta más como que y dame responsabilidades. Dame responsabilidades, yo te saco el resultado. ¿Qué resultado quieres? Bueno, de ese resultado yo voy a intentar buscar la manera más eficiente. Y yo escuché por ahí, no sé, no recuerdo quién, decía como que a mí me gusta la gente de cierto modo perezosa. O sea, o la gente que busca cómo hacer esto lo más eficientemente posible, o sea, lo más rápido posible. ¿Ok? Claro. ¿Cómo tú lo ves Bueno, esa es que parte? eso me parece bien. Yo siempre he creído en las evaluaciones. Yo creo que uno tiene que dejarle que los jóvenes, que las personas desarrollen su capacidad, que te aporten también este valor para poder crecer. A mí me parece, a veces es mi forma de pensar. Pero siempre tiene que terminar en una evaluación de una medición. Bueno, tuviste resultados, muy bien. ¿Cómo lo harías de una manera diferente? ¿Cómo lo podríamos hacer mejor? Que la persona siempre te dé información, no que tú le des información. O sea, que el colaborador te dé información. Claro, que dé información de cómo hacerlo cada vez mejor. Y en esa conversación lo que hace es que llegan a un consenso, porque puede ser que el colaborador tenga una idea mejor que la tuya porque él está todos los días haciéndolo. Claro. Me explico. Pero hay veces que uno cree que uno se la sabe toda y entonces al final no le permite desarrollar las alas
aquellas personas que tienen la capacidad para hacerlo. Pero bueno, eso todo depende también el jefe. Por eso el tema de las relaciones humanas es un tema complejo, no es fácil. Sí, totalmente. Jefe o líder. Bueno, yo diría que un líder, ¿no? Un líder es una persona que hace que la gente saque su mejor potencial, ¿no? Pero eso también depende mucho de qué tipo de líder tú seas o tipo de empresario que... Porque tú puedes ser muy empresario, pero no necesariamente eres un líder, puedes ser un dictador, ¿me explico? Entonces ahí también puede haber una confusión en eso. Sí, porque hay muchas veces que los empleados o el equipo siente como que temor. Ah, Eh, no viene cascarrabia o no le digan Sí. muchas cosas y va la gente como con miedo. A mí no me parece que eso sea liderazgo de Mira, ninguna yo te manera. digo una cosa, las generaciones están cambiando y los jóvenes hoy esperan mm, de los propietarios, dueños, esa confianza de poder darles como ese desarrollo. Lo que pasa es que hay empresas que tienen su librito ya desarrollado, ¿no? Claro. Entonces, digo, Sí, aquí habría que evaluar de qué estamos hablando, de qué empresa estamos hablando, de total. qué cosa estamos hablando, ¿no? Bueno, Paul, eso sería todo. Dale. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias por estar acá con nosotros. Estoy contento de tenerte por acá. Gracias a todos los gracias por que, la invitación. a la orden, gracias a todos los que ven el podcast. Mi nombre es Carlos de Planea Marketing. Saludos. Hasta luego.